Peina coina na ame ayuma. Baixapa. Programa Caijatora, Penden Manaiteri, que vende Girupa Torre Emilio Vázquez, estaba coronel abogado departamento de Itapué, Peina Yepita sobre TV, Oño Nive Paite, vaya muñe Bunuma, nada me ayuma, ahí me va a vender 10, allá peteo más ve y vende a Pere Betín, abrazo, rompe espalda, paretea cubo por ahí, que igual. Edición 1143 de Caijatora, 1143, audio marique 2.0. Hija Torah 2.0 2025. Estudio del Evangelio de Juan, segunda temporada 2.0. Y que maina Juan capítulo 1, y quema versículo 26, 27. A verlo, está yo otro sama bautismo del Espíritu a la vida. Y justo, ira veina. Más 595-985-162-975. Línea personal, ya reco bebé. Línea personal, vaya ni comunica jalo y estamos en baite, ven mensajito, digo, a ver. Ya recopila paiteina, hay preguntas y respuestas bíblicas y no, vea en grupo penguanabio, vea. TikTok ve se topa Emilio va que ve. Ñan de congregación o centro de remanente fe y adoración era paraguayo y tejiari. Sí, paraguayo, de pura cepa. Casa de estudio principal, Ciudad Leste, kilómetro 9,5, Mondaí, hermano querido. Personería jurídica 8045. Desde Paraguay a las Naciones. Bueno, sí, es de esta congregación Cabija Torah, sí. Cabija Torah, inyección de esperanza, pregunta y respuesta bíblica. Tamba era mongueina. Bueno, va, digo, a ver, hermanito, ya queda. Congregación Centro de Remanente Fe y Adoración. Tenés que ponerle ahí CDE en mayúscula. Debe ya completada más. No, en Facebook, hermano, en Facebook. YouTube en Oñime, cada hija Torah vende hija. Facebook se topa Emilio Vázquez, TikTok Emilio Vázquez de hoy. En Facebook lo que tenemos ahora de nuestra congregación. En TikTok no tenemos todavía. Ya está, va a echar catulla por ahí. Bueno, va ahí cogina a ver. Así son, muchos piden mucho y no aportan nada y son los que más se enojan. Mucho pedir lo que hacen ya que tienen todos los estudios al día. Más quieren ahora en PDF. Sería bueno que también ellos le apoyen, pastor. Bueno, hablando de eso, gracias que a los hermanitos, a los pocos que me apoyan en el programa y en el grupo. Está y pero unos cuantos y veces salvar, a ver, no junta veo. Pero es cierto ahí Juan la área, a ver la va esa tico tamba hemos lo lliure y cuello y con hay botalla ya pues cuál estudio va esa va o ya pone la y bosquejo por botar vía TikTok en vivo o si no Facebook o llamada WhatsApp. Motivo Jora es Michael para es Marta. A ver, para poder extraer los términos hebreo, griego, cuál término usar, cómo hacer, cómo estructurar y realizar un bosquejo para hacer la enseñanza igual que usted. Si usted realiza eso en un video o en TikTok, en Live, Facebook o WhatsApp, videollamada, sería de gran bendición. Vea la heredan de ahí, hermano Juan. A ver, que está mal el trabajo, oye, pero no hay apoyo, hermano querido. Le agradecería agradecer a los pocos hermanitos que están cada mes ahí y cada que ya sube y se va a ir ahí que puedo compartirse en 10. Ya ja ese. Hoy gusto beta está treingo hoy la oyente hoy, está treingo hoy. Hago ni 0,0% donde recibí la apoyo la recibían, hermano querido. Yo no sé
va valor cuál se contra la en cuanto al apoyo y monedita mío Lucas más. Bueno, pero sí, a la hora de y ya venían de y capturan yo ya pota con y ya hago ya estudio de seminario y tema la lluvia de semana Marta ahí. Gente y más vea. Ya detalle por detalle más porque ya filman baitean para TikTok o si no veo y botar en vivo y en directo y botar o si no videos a compartir en los hermanos fueran. Bueno, ya no está en la bellura se ve a cope de FR, igual no está ahí, pero vamos a ver qué pasa, vamos a ver si acá te mando algo hermanito y gracias por tu programa también, muy edificativo y me gustaría contar con ese material del PDF y después ya gustó también. No hay por ahí, güey. Bueno, hombre, y es a mí. eh, a ver, otro comentario. ¿Por qué no te piden nomás ya que te vaya a sentarte en su casa y hacerle en vivo el estudio y prepararle todo en un anotador? Así son los hermanos, pedigüeños, y después acusan al pastor que es pedigüeño. Luis, fuerza hermano, pero hago pesate hoy, no lo botan de más agua, pues juega ver la mitad allá, pues me la estudio, vende cuaderno, digo, andina que Luis, allá ya otra. Dice cuando tata la sugerencia, fuera ahí ya mía, seis capturas, ya ahí te está con el apoyo mío, like puine o hago la pegan con la ya mombe una ahí. Hasta y tengo seis que viene hina la yuru aqua pedigüeño, pero ven tú eso yo yure ser la cosa ahí. Da digo ser la pedigüeño. Llegó a mointe ti condición y beti va a decir sugerencia y captuigo. Bueno, vamos a ir a ver, bate con la antes de ya tocar con are. Y esa a mí hay por algo, está bien. Hay por tata coño te lo mitad ya esa cacho esa que la griego, hebreo, va el término para por una va el material para por una va ese y por mi material va esa ya trae la término y por algo hermana Marta mía lo lloré ahí allá. No es tan mal. Pero usted, yo no le voy a decir nomás algo acá. Me hago vender por si no vender por si. Pero esta cosa que ustedes me piden, esto en otras congregaciones, en otras denominaciones se cobra todito, se le pone precio. Hora escuela y precio con hay pagar, muy si no hay por ine. Se te a ver la y catuno y llano y catujaisa yo no estoy poniendo precio acá. La ya estamos la imba o sea algunos la pedigüeño hoy me tumba esa la gente yurece la cosa ella en el pedigüeño yo ya dando. Tengo y catuno y llano me vende la propuesta mina. La ya yo puto yo ya se la icatumía a ver proveerme la material y ponen de bendición bueno hoy no hoy van cuando pa ver un tiempo y esa milla y quién añade en el estudio en el YouTube imagina la agradecerte y verme la comentario a favor pero esto crea pues, muchas veces malo entendido ya hemos visto la va ahí con la a usted lo que le falta es eso, el bautismo en el Espíritu, ya que su forma de enseñar es muy carnal, histórico, nada de espiritualidad. Y a ver, ahí, Vivian, hermana Vivian. Bueno, hoy más, a peaja ahí, peaja que te ya no, peaja, pesan de ñeja ay na ya popala esa gente ya lo mitad ya sin cuatro mande de otro lado estemos carnal más seco anga. Ay, menos hoy menos están de la misma cosa, otra hermana, o sea, pues, y se acusa de indígena que pega que amó a una vez en Dulce, una la belleza, referirla a esa persona, ¿verdad?
Pues ya posee la comentario de esa persona, una vez en ya listo, man. Punto. Pues cabe la y espiritual a la vez en sea. Andere con la bautismo en el Espíritu Santo y con hermana Viviana y por la pinda. Hacienda de coñi un bautismo del Espíritu Andere co. Pea pea por lo menos pea la hice. Bueno, 26 referente al 26 ya por un iba a cafetear hemos igual a ver. Juan le respondió: yo bautizo con agua, mas el medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene y después de mí, que antes de mí, el cual yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Estas cosas sucedieron en Betabara, al otro lado de Jordán, donde Juan estaba bautizando. Bueno, menos mal, a ver, y la, movigo, a ver, la, esa PP relacionan, vamos a otro versión, ya tengo Juan Meñey. A tocamos algo y la irie a ver la bautismo del Espíritu Santo, irie ya tocamos agua, vetemos. Pero, a ver, coge y le respondió diciendo: yo bautizo con agua, más en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que antes de mí, el cual yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Pues, así que Viviana se acusará y según Heingo y se, a ver, donde hay por ahí la bautismo del Espíritu. Hay que preparar con todo y nada responder a algo y vos después el año de vila, por lo menos a ver después ni que tú ya tocáis una moto, ve. Depende ahí. Un comentario bueno. Seco allá por PM la purificación UPG. Ahí no pende a pute piño y mema. Pena pe conocer viticha, no ni conoce caitila y ministerio. Acá el término que ustedes no lo conocen se refiere al ministerio, mi hermano. No es que nadie le vio todavía al Mesías. Claro que sí, acá ella puti mi cuera. Para coger imagen. Para coger imagen, pues ven. Yo bautizo con agua, más en medio de vosotros está uno. Pendeja, pues te pegó hoy misma. Pues no, na pe conoce vitile y ministerio de irina pe ya con supe. Ya el Mesías ya estaba, ya el Mesías ya 30 años more con. O sea, por el ministerio de Colombia hablando igual, a lo mejor o esa supe más pues tú ni oro ya un pote, tal, la martilla baby, o hay que hoga ya por alguna artesanía, o estudiar la escritura, o compartir la escritura los mitanios en duya, pues, pero con su ministerio de Mesías, Salvador y Maestro, todavía no arrancó. Bueno, hoy ya ponen la bautismo ante Juan. Otro tema llegue. Según sí, está bien, no tenía ningún pecado. Entonces, ¿por qué te tenía que purificar si el bautismo era purificación? Y purificación era el bautismo, hermano. Va, era donde Octavio, a ver, Paco, hey. ¿Qué es lo que no te gusta acá, mi querido hermano Paco? Que el bautismo sea un método de purificación. Si es así nomás, entonces, ¿por qué el Mesías se bautizó? ¿Acaso él era impuro? Yo creo que el bautismo va más allá que eso, que tiene injerencia de salvación para el nuevo pacto, Paco. Pero hermano Paco, bueno, pan delante de presentar ni un versículo bíblico un papel doctrina, así ya es una doctrina. Ya tiene doctrina y tema de ese. Pero sé que tú bíblicamente presentando de que el bautismo era para o la purificación en agua o bautismo era para perdón de pecado. Y si hay perdón de pecado por el bautismo, obviamente que tiene injerencia en la salvación. Pero era un método de purificarse. Por la misma cosa, entonces
hay que llegar con contradicción, porque la neguaramos la injerencia, la salvación, el nuevo pacto, la bautismo, entonces el Mesías oye bautiza. Vamos a usar solamente, no vamos a usar acá el término se purificó. Vamos a usar el término bautismo, de Utahay Chapaco. Jamba, es la bautismo, entonces, según Hechos 2:38. Al Mesías oye bautizar, al Mesías pico de pecado. La misma cosa, peche. 12 años, se está en amigo, querido. Las Holanda y pocas cejados, donde me vea la tema de nave. Pero ahí con viene la asa y la apoyo ya de cota, voy, y ya haseamos, y lo intentamos allí la. Mira, tú y la ya me te hizo cuál gusto ahí. Bueno, y la bautismo no tiene nada que ver con la purificación en agua. Ese era mandamiento del antiguo pacto. Antiguo pacto, ley mosaica. Ahí ya te expliqué ya. Entonces, arena veigo entonces doña primera, se disculpa, ¿dónde ves ahí, Paco? Entonces con arena veña primera, y vengo la último ya po. Lo que pasa es que me vos no profundizás de dónde, se va a explicar más me cueje que eso ya se hacía y no solamente los judíos hacían, para tu información, esta práctica de purificación en agua lo hacían los griegos, lo hacían los egipcios, hombre. Algo no, para contar y cosas, algo nuevo que se implementó en el Nuevo Testamento para salvación ni entrar en el reino que solamente está en el Nuevo Testamento. Él responde, mira, Paco, entonces, vete y cosas, eres el Mesías oye bautizar. Hay salvo entonces. La pea pende, va a pende término pendeñan de yaroviata no la bautismo. Pegan con tema, pegan doctrina básica, pegan con doctrina básica, pegan con doctrina básica, está y te iba y pe pataleante y tinane y ya venden de bonanza. Bautismo mía va eres la pe patalea, a ver porque me sube otro tinte, otro pinturita, otro entendimiento, otra doctrina, pe aplicar sube palabra, interpretación humana, na pe juego la Biblia realmente y así no pe yo a pu, está y te iba, muy sube. No, cuidado. Eh, a ver si hay más otro comentario acá. ¿Cómo no le conocían al Mesías si él no estaba con Juan en el desierto? Fue Juan el que estaba en el desierto y que se dio a conocer. A ver la Isa, que se dio a conocer para presentar la venida del Mesías. En una él lo presenta la venida del Mesías, él presenta al Mesías con su ministerio, el Mesías ya estaba. Ya entendían a ver, hermano o hermana, el Mesías ya nació. Según el griego Yesou o según el hebreo Yeshua o Yahushua, la persona del Mesías ya existía. Es una sema. La Juan Umiango, según la historia, Juan 6 meses de Dante o bandeala al Mesías. Y eran primos. La persona del Mesías ya existía. Lo que no existía era la unción mesiánica y el trabajo ministerial del Mesías. Y manifesta. Pero el Mesías como hombre, como persona, él ya estaba ahí. Si alguna sema, guri. Algo a los 30 años recibí la unción, voy a llevar bautizado, cuando bautizaron eso. Ahí fue ungido como Mesías y ahí empieza su ministerio mesiánico. Ahí recién se manifestó su misión mesiánica. Pepe lo mitad pago esa o pilla la oroviana, mano orovia, más y como la viriri, ¿entendeba? Debo estar bien confundir, vea. Bueno. Sí, porque el título Mesías, el Mesías no es nombre, Cristo no es nombre. Fíjate, y veces más explicarme, Cristo es un título, es una función. Mesías, Mashiach, no es un título, es una función ejercida por el Padre, otorgando poderes, poder con dones, cualidades y capacidades al Mesías para cumplir su misión, a Yeshua o Yahoshua. En Otera, güey. De pico, el lema pico, cuando el Mesías nace ya era Mesías y ya cumplía su misión de Mesías desde que nació. Pepe, Amalia y compañía, hay Pedro.
Pues me dice la vende texto bíblico. No entendéis. Eso yo ya expliqué todo ya. Que el Mesías no existió desde Juan en adelante. Él ya existía antes. Su persona ya existía antes. Pero el título Mesías de él, su función mesiánico no. O sea, pues me mira ese el versículo. Pero yo sé, no, en el Antiguo Testamento ve como Mesías, pero me mira el versículo. O no, es una serie y ella ocupaba la y ministerio, o ya ponga la, ya ponga ministerialmente, él ya fue Mesías. ¿Dónde dice eso? Él nació como Yeshua o como Yahoshua o como Jesús en griego. Él nace como persona. Ahora, la investidura, la unción mesiánica, la autoridad mesiánica, el ministerio mesiánico, la unción, el poder se le da cuando él es bautizado. Hace el bautismo, la inmersión, la purificación. Bueno, sí, tengo la respuesta porque pues, si vota para corresponderse. Si vota para corresponderse. Él lleva a bautizar al Mesías según Hechos 2:38. Si el bautismo es perdón de pecado, Baero lleva a bautizar al Mesías siendo que, ¿sabes? Yo no estoy diciendo que él tenía pecado, ojo, vea. Yo sé que el Mesías no tenía pecado, según la escritura no. Pero entonces, ¿por qué se bautizó? Si el bautismo no implica la purificación, sino la acción salvífica para el nuevo pacto. Ella la dice Paco. Pues entonces con el Mesías, con lo mismo de lleva bautiza. Y que tuya, ¿se purificó? Sí. Se purificó en agua, sí. Se bautizó en agua, sí. Pero en Baere. Ya es a mí alguien me recordó la respuesta. Yo ya había explicado esto. Juan, ve tu llave. Juan el antiguo, ve. Con ella ahí, Juan el nuevo, 2.0. Pero vaya tocata ahorita, pues ya ponte copaco ver la pregunta, o a ustedes, todos los que escuchan el programa. Pero escogigo la respuesta. Bueno, ay, ya está separado, eh, 26, 27. A los dos más ya pueden en los comentarios. 26, 27. El que viene después de mí, el que es antes de mí. Antes de mí. El ministerio del Mesías. Aplicamos Jorge de Seina. Yo ya sé que sé esa cela versículo se refiere a que antes de mí, que el Mesías es el Todopoderoso, que ya existía. En ese versículo bíblico, es moína la versículo, es aclarada la vez. Yo ya te dije, ahí no dice, Juan, no, Juan Pico es Iubesa, porque la ya leera monde ir vaina, logo, y el perfil, pero moína la venderera, y ahí cuando a mí la venderera. A ver, y luego y que el Juan y que el Mesías, hoy más en Bogueo, yo referí que el Mesías era el Todopoderoso. Acá con la Juan ya en forma reveladora. Y si usamos la fe y el Espíritu Santo, Juan está diciendo que el Mesías ya existía, que era Dios. Juan de Ere. Ese es tu interpretación, Logos. Porque Juan, a veces no topa igual la Biblia. De no me voy yo a pubea. Te cota la con ambas la amén de mareta o chuveja pepe la falsa doctrina ni atuña se. Acá Vigo dice eso, ese tamaño mi llega tal el reina valera le tante. En este es el que viene después de mí, el que es antes de mí. Baby y porque él es el Dios todopoderoso. Pese pico y a ver. Vos ahí le agregaste nomás ya, hermano. Luego, después yo apune más yo. A los pacos lentos más ahí en Josué. A pesar de mente hoy con los están ya po. Voy yo a pan más. Acá no dice así. Acá se refiere a su ministerio. Es mayor que el ministerio de Juan. Está primero que el ministerio de Juan. Sobre el ministerio de Juan. Ya se elaboró el primer,
el ministerio del Mesías antes de la fundación del mundo, juntamente con su ser y su propósito. Yande yara elabora paitema. Vemos a yande yara una serie el Mesías más ya pota subir Mesías, ya pota subir Salvador. Erupina toye salvar a los pecadores. No, ese ya tenía todo planeado antes de la fundación del mundo. Efesios, mas ya tú ya llegaron a Efesios 10 2.0 llegué ahí Efesios. Ahí donde malinterpretan ustedes de la maestra Tioina, porque ella discutía, güey, en algunos grupos, es donde yo le estuve explicando la predestinación. Ahí no, ahí go, entonces con Yandeña Ima, el oitaje y Yandeña Ima, güey, bebé, ahí con el Mesías más hoy, antes de la fundación del mundo. Ese en los propósitos del Padre, sí, en los planes, en los proyectos del Padre, estaba el Mesías, estaba la salvación, hay Mesías, hay Mende y todos los pecadores, pero no así literal. Yetu, o sea, aprendí la yetu ya a la vez. Literalizar, literalizar, ndape ya pues mami upea. Ape literalizar, mami nape literalizar. Yetu ya. A ver, y entre ustedes está y aún no lo conocen y aún no se manifestó el Mesías. Es decir, aún no le conocía al pueblo. Bueno, el pueblo no le conocía a él como Salvador, como Mesías, como el ungido, como el enviado. Sí le conocía como hijo de José y María. Eso es como Lucas, Lucas 2, Lucas 2, 23, bueno, claramente la Biblia dice que el pueblo, bueno, le conocían como hijo de José, hijo de José, hijo de María, el carpintero, pero nadie le conocía todavía. Excepto sus padres. Excepto sus padres. Pero acá no me uy, tío, respetable la manifestación, la orden del Padre para manifestación de su Hijo como Mesías. Acá no me adelantáis. Que probablemente ni mi otro hermano fuera menos me uy, está tú ahí. Puede ser que haya ocurrido también eso. Porque sus hermanos no creían también en el Mesías, por algo nomás. No, para ya está. Muy bien, Mateo, Marco, Lucas. Hay una parte donde dice que es 3:23. Ahí está. Jesús mismo y Reina Valera. O sea, Yeshua o Yahoshua mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años esa. Hijo, según se creía, de José, hijo de Eli. Ellos sabían que era, quién era su familia, quién era su hermano, dónde. Y como a ver, nunca no es hecho o aparecen de más. No es que está diciendo eso. Se botaron el tema con hermanos. No tenemos ahí hoy. Paciencia, Emilio, paciencia, Pastorcito. Y ese amigo, a ver. Más comentarios. Hoy, bestia. No hay gusto estar muy, hoy nada. Ñan de burro y ya no se llaman. Muchos habían visto al Mesías, sí, pero no sabían, vuelvo a aclarar, que él era el Mesías. No manifestáis, existía como persona, pero no como Yahoshua o Yeshua Hamashiach, o como Jesús Cristo. Todavía no. También otro mensaje. Vaya, pon de ahí nada, Darío. Y con la ñembo hebreo. La yajata o la opea, Darío. Deja ahí oí Jesús la jera. Yo por respeto a ustedes nomás que siempre me dicen si uso los tres nombres en español, a veces en griego, en hebreo y en arameo. Pues no, yo y la problema es lo mismo yinde y playa. Para para yenda por ahí más la Jesús más para negar la jera más para la ñembo judíos. Hasta chata para con el comentario Darío, o sea, le gustó ver el tema. Es por más yes, Yesou del griego, Jesús en español, Yeshua
en arameo y Yahoshua o en hebreo, esto es el pipota, vea. Yo leí para dar yo a Yesami, peaco desatar la correa de su sandalia, va. Bueno, y ahí peor confirman lo que yo estaba diciendo. Que el Mesías, el ministerio del Mesías es más grande que él y que el Mesías mismo es superior a él. Por eso, yo se tiro la pica pan, más me pejo y otro lado para ir hacia ahí. Da y botar la y saraite la en el programa por la en el comentario será de aquí para allá. Entonces, ahí está, ese es el argumento que yo quería dar. ¿Por qué yo estoy diciendo que a ver, respondiendo a Dario. ¿Por qué yo digo que acá se refiere al ministerio del Mesías y a la autoridad superior del Mesías que Juan cuando dice antes de mí? Porque Juan no vino y gente con la fe muy Pepe, Paco, Logo, no sé quién más, pe agregar sube cosas, bebé. Ahí no dice, en el 20, en el 27, cual yo no soy digno de desatarle la correa del calzado. Ego tu sabemba, ese, ¿quién es el que desataba la correa del calzado? Eran los siervos que le desataban la correa de su calzado a sus amos. Los siervos eran inferiores. Pablo, Juan dice, a ver, Mesías, tú sabes, ese, el ministerio y poderoso veces, es más grande. Está antes que mi ministerio, o sea, superior a mi ministerio. Porque acá se puede comprobar con este versículo, vos ven, una vez comprobáis con versículo bíblico la bella. Qué bárbaro. A ver, otro, Juan da a entender y que el Mesías es un más grande que él, o cómo viene la cosa. Algo así explicaste, sí. Y vuelva 2 veces, 3 veces más explícame. Pero la identidad, el ministerio, más grande, más superior que Juan. Para que Juan, no sé, ni se ni a ti ni a llorar, soy la o sea, tú sabes, ese, antes que mí, dice superior, mayor en jerarquía, en ministerio. No es que el Mesías ya moité, y después lo mitad el todopoderoso hoy. Yo no hice el texto. Ahí otro, a ver, último, vea leer. Así que Juan dice que su persona y su ministerio es poca cosa comparado al ministerio del Mesías. Correcto. Veamos, espérate, decía si es de que nosotros estamos diciendo acá. Lo que aplica ahí Juan es, ojo, si la terminó, es camina, metáfora. De comparación, oye. La metáfora del siervo que desata el calzado a su amo y le lava los pies y le dice, él y patrón, vemos guardar y patrón, pero trata de ponerla y patrón. Bueno, más o menos, pape, ejemplos. Ni siquiera para eso se vale, es superior veces y le ministerio. Y ya sabemos por qué. Ya sabemos por qué. No hay más explicarme, bueno. Hoy más ya ella mina a veces empecemos a respirar y mi porque en detalle. Hoy más veces llevo un año pues viniendo en poco de ahora guay era vagina caja tora los hermanos fuera ya yo esa tallilla topata coena muy coena muy coena bendiciones hasta mañana manda.